Buenas noches, hermanos. Estamos una vez más saludándolos. Es un privilegio que el Señor nos da de llegar a sus hogares todos los viernes a las 8 de la noche. El viernes pasado tuvimos problemas técnicos que fuera del alcance de nosotros y no salió la transmisión. Comenzamos y luego se perdió el audio y luego nada. Así que vamos a repetir de la enseñanza del viernes pasado. Espero que poderlo cubrir de la misma manera que lo hice el viernes pasado y todo lo que pues no pudo salir, ¿verdad? Así que estamos estudiando las disciplinas cristianas y entre ellas hemos estado estudiando acerca de la oración. Así que el día de hoy vamos a añadir un aspecto más de la oración, que es el ayuno. Y vamos a ver esta relación de ayuno con la oración. Lo principal en esto, hermanos, es que hemos querido establecer, estudiando la oración, que no pensemos que el ayuno, al igual que la oración, es algo que hacemos para manipular a Dios, para hacerle cambiar a Dios de lo que va a hacer, o para decirlo más fuertemente, o chantajear a Dios, como ya te estoy orando y estoy ayunando, ahora me vas a contestar. Es en absoluto ninguna de esas cosas. Hemos establecido en la oración que antes de que le pidamos al Señor las cosas, Él ya lo sabe. Y Él sabe también cuándo nos va a contestar, cuándo no nos va a contestar. Sabemos que tiene sus decretos también, y en nuestra vida Él puede tener determinado exactamente qué va a hacer con nosotros. Por lo tanto, no vamos a cambiar lo que Dios va a hacer, pero nos hacemos la pregunta como humanos, entonces, ¿por qué nos pide Dios que oremos? Porque Él es el que nos ha enseñado a que pidamos a Él. Y nos da guías de cómo hacerlo y nos anima. El Señor Jesucristo claramente nos enseña a través de parábolas cómo debemos de ser insistentes en la oración. Entonces, es algo que a Dios le agrada, que nosotros le oremos, y asimismo es el ayuno. Pero, ¿cuál es esa relación entonces? Durante el tiempo que estaba enseñando sobre la oración, ha sido mi intención, hermanos, que entendamos esto. El deseo de Dios es tener comunicación con nosotros, tener momentos íntimos con nosotros, porque los humanos, una vez las cosas nos están yendo bien, tenemos la tendencia a alejarnos de Dios, a no buscar de Dios. Cuando todo está caminando bien, el que menos nos acordamos muchas veces es de Dios. Y es por eso que en medio de los problemas, las situaciones, Dios permite ciertas cosas para que nosotros pongamos nuestros ojos una vez más en Él. Y no debería ser así. Deberíamos de buscar diariamente esa intimidad con Dios. Y por eso nos ha dejado la oración, para que nosotros podamos tener esa comunicación con Él. Muchas veces se habla que cuando oramos a nosotros le hablamos a Dios, y cuando estudiamos sus palabras Él nos habla a nosotros. Pues, puede ser que algo que lo veamos de esa manera, pero la realidad es que Dios quiere que tengamos momentos cerca de Él. Y por eso la oración es tan importante. Y deberíamos de ver la oración de esa manera, no como algo en que vamos solo a irle a pedir a Dios, o solo le vamos a adorar y darle la gloria y honra que Él se merece, sino debe de ir más allá. Nuestro corazón, nuestra alma, todo nuestro ser debe desear estar con Dios, debe desear tener momentos cercanos con Dios, y es por eso que Él nos anima a nosotros a que oremos y nos impulsa a que le pidamos. Incluso el Señor Jesucristo nos dice claramente que antes no habían pedido nada, dice, pero hoy que yo me voy en mi nombre, dice Jesús, pero hoy que yo me voy, pedir en mi nombre y el Padre os lo dará. Es decir que
Ese es algo que Él nos anima a que nosotros lo hagamos. Pero, ¿por qué razón estoy diciendo esto tan claro en esta manera? Porque muchas personas, cuando le piden a Dios y no reciben la respuesta que ellos quieren recibir de parte de Dios, se enojan con Dios, se molestan con Dios y se desaniman y ya no quieren orar, ya no quieren pedirle a Dios porque no saben si Dios lo va a contestar o no lo va a contestar. Cuando en realidad Dios nos enseña que nosotros debemos de acercarnos a Él con fe, es decir, nosotros debemos de pensar y creer en nuestro corazón, en nuestra mente, que Dios contesta la oración y que Dios nos va a bendecir. Dice en el libro de Hebreos, en el 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, oiga esto, dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay un Dios grande y que es galardonador de los que le buscan. Así que el que nosotros como humanos no podamos entender en nuestra mente cómo es que Dios ya sabe todo y cómo es que Dios determina las cosas, pero a la misma vez nos pide que oremos para que Él mueva su mano y nos bendiga, eso ya es de Dios. Por eso es Dios, no podemos alcanzar nosotros a entender toda la grandiosidad de Dios. Imagínense que en este momento pueden haber millones levantando su oración a Dios y cómo es que Dios atiende a todos y está personalmente con cada uno. Por eso es Dios, mi hermano. Entonces, lo que debemos de hacer nosotros es seguir la instrucción de su palabra. Y en su palabra está bien claro que Dios quiere tener momentos íntimos con nosotros, momentos, quiere disfrutar de nuestra relación con Él. Por eso es que nos dio ese poder de libre albedrío. Si no nos obligara, ¡pam!, tiene que orar y se acabó la cosa. No, nos deja a nosotros ese privilegio, pero nos da instrucción y nos anima a que oremos sin cesar, a que estemos constantes en la oración y no desmayemos. ¿Por qué? Porque quiere tener momentos cercanos con nosotros, que estar con nosotros, hermano. Por eso es que vea la oración de esa manera, momentos en que Dios quiere estar con usted. Y el ayuno es una parte integral que va un paso más allá. Damos nosotros, muchas veces podríamos decir, sacrificamos algo de aquello que nos gusta, los alimentos, y las bebidas y todo eso. Lo sacrificamos en nuestro cuerpo para estar más cerca de Dios. Pero no lo veamos como un sacrificio, hermano, sino que veámoslo como algo que nosotros queremos decirle a Dios: dependo tanto de ti, dependo de tanto de tu amor, dependo de la grandiosidad y tu misericordia, que por eso hago esto, para que veas que quiero estar en ese contacto contigo. Y entonces, tanto la oración como el ayuno deja de ser para nosotros un sacrificio. Al contrario, viene a ser algo en que nosotros nos acerca a Dios, y entre más usted lo hace, más se acerca a Dios, y entre usted más se acostumbra a estar en oración, se vuelve un hábito sano y saludable de estar cerca de Dios. Entonces, fíjense bien, el ayuno es de vital importancia, y por eso es que vemos nosotros que el Señor Jesucristo, cuando dice la Escritura que llegó a los 30 años y como iba a comenzar su misterio terrenal, lo primero que hace es ir al desierto, y estuvo 40 días ahí y no comió nada. Aquí está en Lucas capítulo 4 versículos 1 y 2, dice esto la Biblia. Lucas 4, 1 y 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Es decir, fue llevado ahí por el Espíritu 40 días. Él estuvo ahí en el desierto. Y el diablo, ya sabemos la tentación de Satanás,
al Señor, porque nos dice aquí que al pasar los 40 días tuvo hambre, y por eso es que una de las primeras tentaciones del diablo era el que convirtiera las piedras en pan. Y el Señor le dice grandemente que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, que le contestó, porque el diablo quiso hablar con la escritura tergiversada a su manera, pero el Señor sí le contestó siempre con la palabra de Dios. Entonces, de ahí vemos nosotros la importancia de la oración. Antes de comenzar su ministerio fue a orar, a estar en intimidad con Dios Padre y ayunando. Entonces, es de gran importancia la oración. En el Sermón del Monte también el Señor Jesucristo nos instruye a nosotros cómo debemos de orar. Fíjense bien aquí en Mateo 6, versículos del 16 al 18, Mateo 6, 16 y 18, así enseña Jesús. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, y es la palabra de Jesús, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para mostrar a los hombres, a no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Al contrario de Jesús, que aquí la traducción que le han dado aquí es no seáis austeros, que es puede interpretarse de dos maneras. Una persona sensible y también una persona estricto y áspero y difícil. Entonces, y se estaba refiriendo precisamente a los fariseos que criticaban todo y eran bien metidos en esas partes de la ley, aunque el corazón de ellos estaba lejos del Señor, y el Señor Jesucristo se lo dijo. Pero no seas como ellos, como hipócritas, que dice aquí que demudan su rostro para que vean que ayunen. No, cuando tú ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que estás ayunando. No necesitan los hombres saber que estás ayunando, sino que tu Padre que está en secreto sabe que tú estás ayunando y te va a recompensar en público. Así que esta enseñanza de Jesús nos anima a que oremos a Dios, pero fíjese bien, a Dios, con Dios es la cosa. Por eso es el secreto. Ahora no quiere decir que por eso en una iglesia, por ejemplo en las iglesias, si ayuna hoy va a ser un domingo de oración. Entonces se sabe que mucha gente está ayunando. No hay nada más en eso. Lo que el Señor quiere darnos la enseñanza aquí, Jesús, es que no andemos mintiendo como para que los hombres vean que ayunamos y somos bien consagrados. Y por eso dice el Señor, ya tienen su recompensa, ya lo reconocieron, que se ayunan. No, Él dice que lo hagamos para nuestro Padre Celestial, y Él nos va a recompensar a nosotros. Pero imagínense también este otro aspecto aquí que enseña Jesús. Está hablando de recompensa. En unas palabras, cuando explicaba yo sobre la oración, que cuando hacemos oración nosotros y estamos delante de Dios en oración constantemente, hay que verlo como que queremos estar con Dios, queremos estar con nuestro Padre Celestial. Y sí, ciertamente, somos favorecidos, porque Dios nos bendice y contesta la oración. Y su misericordia Dios obra a favor de nosotros, y asimismo trabaja el ayuno. Entre más usted quiere estar en esa intimidad con Dios, Dios nota en usted ese deseo de que usted quiere estar con Él, quiere pasar momentos en oración y en ayuno con el Señor. Por eso es que hay una infinidad de pasajes que podríamos estar citando, pero déjenme darle otro ejemplo aquí bien importante acerca del ayuno y de la oración. Sucedió que los apóstoles le llevaron a un muchacho que estaba
el lunático en Mateo, el capítulo 17, nos dice que ellos quisieron sacarle esos demonios que pensaban que tenían y sanarlo, pero no pudieron. Y entonces tuvieron que recurrir a Jesús. Y entonces Jesús es aquí en Mateo 17, 21, les dice esto: este género no sale sino con oración y ayuno. Es decir, que hay un paso más en el ayuno. Dice, no sale este género sino es con oración y ayuno. Ya ve que son de las cosas que nos enseñan a hacer con la oración y ruego, consistente, insistente, con ayuno muchas veces. Entonces, ya le digo, no es para nosotros que a ver así si Dios se motiva, no, Dios ya lo sabe todo. Es cuestión de que le mostramos a Él nuestro amor, nuestro deseo, estar con Él. Porque estamos en un mundo imperfecto, un mundo terrible, hermanos, que el Señor no lo esconde. Jesús dice claramente, en el mundo tendréis aflicción. Nosotros vivimos en un mundo terrible y que cada vez se va alejando más y más de Dios y nos hace más difícil el vivir y trabajar en la obra del Señor para alcanzar a aquellos que han de ser salvos. Se dificulta muchas veces, y ahora en esta pandemia un año completo sin tener que estar transmitiendo, y todavía no podemos completamente reunirnos porque muchos todavía tienen ese temor, ¿verdad? Y apenas se están empezando a poner vacunas, y ya ven que hay otro sector de cristianos que le dicen que no se vacunen, y un sinfín de cosas que andan transpirando, ¿verdad? Es decir, que el enemigo ocupa incluso para dividir al pueblo de Dios, para crear confusión. Pero Dios no es un Dios de confusión. Y por eso es que es importante que nosotros nos apeguemos a la palabra del Señor. Porque muchas veces los medios de comunicación, así como yo lo estoy ocupando ahora, puedo decir cosas que tal vez están fuera de orden, ¿verdad? Es decir, si ahora le dicen, no, pues no se vacune, y pues la persona le cree al predicador y después resulta que se infecta de COVID y muere, que ya ha pasado. Entonces, si no vamos a aceptar la ciencia del humano, entonces cualquier enfermedad que nos venga, pues no tomemos ninguna medicina. Y cuando nos vengan, ya sea desde un dolor de cabeza hasta otra enfermedad más seria, los diabéticos que se toman pastillas y se inyectan y todo, no lo hagan. Podríamos decir eso, ¿me entiendes? Porque Dios nos va a sanar. Pero no, eso es tentar a Dios. Y así mismo sucede con esto de las vacunas. Entonces, uno tiene que hacer una decisión. Bueno, voy a confiar en que por eso Dios le dio inteligencia al hombre, y es una manera de batallar y luchar contra esta pandemia. Y entonces me voy a cuidar para así no infectarme, y peligroso, los que ya tenemos más de 60 años y tenemos otras condiciones que nos ayuden. Ya le digo, el enemigo le encanta hacer estas situaciones. Pero lo importante, hermanos, que no perdamos de vista, y no quiero salirme del tema de hoy, es este. Dios quiere tener una comunicación con usted. Dios quiere estar cerca de usted. Y por eso le pide que ore, le pide que ayune, porque eso lo trae en contacto con Dios. Porque ya estudiamos eso, que hay una gran bendición en orar, y lo mismo en ayunar. Nos ayuda a estar más cerca de Dios, y al estar más cerca de Dios, nuestra vida espiritual se levanta. Venimos a ser mejores personas, más espirituales, dominamos más la carne, porque el Espíritu toma control de nosotros y no la carne. Es decir, que hay una gran ventaja en orar, y una gran ventaja en ayunar, porque le demostramos a Dios nuestra dependencia de Él
Es lo que Él mismo nos instruye a que hagamos. Por eso es que fíjese que en una ocasión los discípulos de Juan le reclaman a Jesús por qué sus apóstoles no ayunaban. Oiga la respuesta de Jesús. En Mateo 9, Mateo capítulo 9, versículos del 14 al 15, Mateo 9, del 14 al 15. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Entonces vinieron a criticar a los apóstoles, a los discípulos de Jesús. Y dicen, nosotros, discípulos de Juan, obviamente refiriendo a Juan el Bautista, y los fariseos ayunamos muchas veces, pero tus discípulos no ayunan. Y Jesús les contesta esto. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán los días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Queriéndoles decir, mis apóstoles no necesitan ayunar ahora porque yo estoy aquí con ellos. Cualquier necesidad, yo estoy aquí con ellos, yo soy Dios. Yo estoy enseñando y mostrando lo que es el Padre Celestial, porque yo soy Dios. No le querían aceptar a Jesús eso. Incluso lo quisieron pelear, compararse con Dios de perdonar pecados. Pero la realidad es que Jesús es Dios. Y estoy con ellos. Pero cuando sea quitado, es decir, cuando Él iba a morir, resucitar y terminar su ministerio para la salvación suya y mía, entonces van a ayunar. Y aquí lo demuestra la Escritura, en el libro de Hechos, estas palabras de Jesús. Oiga esto, en Hechos, capítulo 13, versículos del 1 al 2. Hechos 13, del 1 al 2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando. Imagínense, en esta iglesia de Antioquía, todos estos hombres que le estaban sirviendo a Dios, estaban ministrando al Señor, dice el versículo 2, y ayunando. Dijo el Espíritu Santo, apartarle a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Es decir, que estos hombres de Dios estaban en el servicio de Dios, estaban sirviéndole a Dios y ayunando. Y en esas cercanías con Dios, Dios le dice, apártame a Bernabé y a Saulo, porque acuérdense que ellos son los que mandó después el Señor a evangelizar a los gentiles. Que la iglesia inicial fue judíos. Pero había escogido al apóstol Pablo y a Bernabé para llevar el mensaje a los gentiles. ¿Y cómo estaban aquí? Ayunando ellos. Estaban ministrando al Señor y ayunando. Es decir, que lo que Jesús les dijo a estos discípulos de Juan, cuando Él se haya quitado, entonces van a ayunar. Y claro, aquí lo demuestra, que ayunaban. Y después el apóstol Pablo extensamente enseña también sobre el ayuno. Entonces, fíjense bien, hermanos, que es bien importante que nosotros le pongamos atención a la palabra del Señor. Por ejemplo, aquí en 2 Corintios 11, 27, en la segunda epístola de los Corintios, el apóstol Pablo relata todo lo que él sufrió, terriblemente. Un hombre de Dios que hizo algo extraordinario, ¿me entiendes? Dios lo usó poderosamente, sin embargo sufrió mucho, porque la causa del Señor, mi amado hermano, para hacer la obra del Señor, se va a sufrir. El Señor nos lo dijo claramente. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Y así como a mí me persiguieron, lo van a perseguir a ustedes. Es decir, que hay un precio a pagar por ser discípulo de Cristo, pero ¿qué más da? Ya somos salvos, tenemos vida eterna y es un gozo servir al Señor sabiendo que Él está con nosotros.
Pero el apóstol Pablo, relatando de todo lo que le ha pasado, ve aquí que lo que nos dice en 2 Corintios 11, 27, dice, en trabajo y fatiga, dice Pablo, en muchos desvelos y en hambre y sed, lo que estaba sufriendo. Pero oiga lo que dice, y muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pero Pablo menciona que en medio de toda esa lucha, él hacía muchos ayunos. Entonces, de ahí nosotros aprendemos ese valor. Si el Señor Jesucristo lo enseña, él mismo ayunó. Luego el apóstol Pablo, un hombre de Dios, lo enseña y lo vivía también. Hermanos, nosotros lo entienden. Y sobre todo en estos momentos tremendos que vienen, pero que nos presentan una gran oportunidad, hermano. Mire, cuando acabe esta pandemia y podamos reunirnos y poder trabajar en toda la plenitud, déjeme decirle que va a haber una gran oportunidad para cosechar almas para el Señor. Pero vamos nosotros a tener que trabajar fuerte y esforzarnos y hacer muchos ayunos para que Dios nos use poderosamente. Es mi deseo, hermano, que podamos nosotros todos los años estar bautizando no 1, 2, 300 de gente, si es posible. Porque es posible, hermano, con el Señor de nuestro lado. Y ahí es donde entra esta situación de la oración y el ayuno. Y cuando el pueblo de Dios se acuerda del Antiguo Testamento y dice, si mi pueblo se humillare y buscar mi rostro. Así que cuando usted se humilla a Dios, cuando usted busca al Señor, cuando usted está en esa intimidad con Dios, lo que parecía ser un sacrificio se convierte en una bendición para usted. Pues, hermano, cuando usted esté urgido de algo y todo, demóstrele a Dios que usted lo ama y que usted depende de Él. Y una manera de hacerlo a través de la oración y el ayuno. Entendiendo que al final Dios va a hacer lo que Él quiere, ¿me entiende? Porque es Dios. Y cuando Él no nos contesta de acuerdo a lo que nosotros queremos, es porque Él tiene algo diferente para nosotros. Y tiene sus razones por qué no hacerlo. Y los que tenemos ya muchos años en el Señor, siempre nos enseña y nos dice de una u otra manera por qué no te contesté en ese momento. A veces Dios no contesta como nosotros queremos, pero hay otros propósitos más grandes detrás. Y otras veces, hermano, ¿cuántas veces no nos bendice? ¿Cuántas veces no nos bendice sin nosotros merecerlo? Y Él está ahí, porque Él sabe. Por eso es importante esta disciplina cristiana de la oración y del ayuno, porque al demostrarle a Dios que queremos estar junto con Él, hacemos una unión poderosa en la cual tenemos nosotros una convicción de que Él está con nosotros. Por eso, hermano, cuando usted vea el ayuno, no lo vea como un sacrificio, sino que desee estar con el Señor. Desee usted estar con el Señor. El domingo hice una relación acerca de eso, medio invitándolos a que escucharan los viernes, como cuando usted está enamorado, ¿verdad? Y quiere hablar con su querido, su querida, y quiere tener un momento de conversación, un momento cerca. Más que eso, debe ser nuestro deseo de estar con Dios en oración y en ayuno. Por eso es bien importante que nosotros, en esta enseñanza de hoy, porque el próximo viernes voy a extender más esto del ayuno ya en los aspectos prácticos, cómo se hace y qué es lo que es aconsejable. Pero lo que más me interesaba en esta noche es que en su corazón piénselo de esta manera. No es para que nosotros manipulemos a Dios, sino es para mostrarle a Dios que queremos estar con Él, que queremos tener momentos íntimos con nuestro Dios. Y la oración y el ayuno nos llevan a ese lugar.
Gócese usted ayunando y orando y estar cerca de Dios. Porque esto es algo que aún desde el Antiguo Testamento, para poner un ejemplo poco, ¿verdad? Por ejemplo, en el capítulo 34 del libro de Éxodo nos dice cómo Moisés se fue ahí al monte 40 días también, a estar cerca, a intimidar con Dios. Nos relata a nosotros del profeta Elías, en Primera de Reyes 19, del 1 al 8, Primera de Reyes del 1 al 8, nos relata también cómo estuvo 40 días y 40 noches el profeta buscando de Dios. En el libro de Daniel, en el capítulo 10, versículo 3, nos dice que ayunó 21 días Daniel. Y va, cuando después de los 21 días que llega el ángel de Dios y habla con él, dice, desde el primer día te escuché, pero hubo oposición diabólica, ¿me entiendes?, para que llegara a contestar, pero llegó 21 días después de que él había estado ayunando y orando. Aún desde el Antiguo Testamento vemos eso. En el libro de Esther vemos lo maravilloso que Esther hizo por su pueblo. En el capítulo 4 nos relata que, versículo 16, 3 días y 3 noches estuvieron ella y sus doncellas y todo el pueblo judío ayunando y orando para que cuando ella fuera delante del rey tuviera gracia y poder salvar al pueblo judío, y así sucedió. Nos relata también en el libro de Jonás, capítulo 3, del 5 al 10, cómo el pueblo de Nínive iba a ser destruido. Pero se pusieron en oración, hasta los perros pudieron, a los animales en oración y ayuno. Es decir, directamente el rey dice, no pongan animales a todos, a buscar de Dios. Y Dios no lo destruyó. Años después siguieron en sus mismos pecados y fueron destruidos. Pero en ese momento Dios los perdonó y lo buscaron en ayuno y oración. Es decir, la Biblia está llena de enseñanzas sobre el ayuno y la oración, pero todos debemos de pensar lo que es para buscar esa intimidad con Dios, para estar cerca de Dios, para, entre más usted se acerca a Dios, va entendiendo más y más cómo Dios trabaja con usted, cómo Dios dirige su vida. Y por eso es que llega un momento en el que usted dice, no, yo sé que a Dios no le gusta esto, yo sé que a Dios le gusta esto, yo sé que Dios me contesta cuando esto y esto. Y si usted llega a tener un conocimiento más cercano con su Dios, y eso es lo que debemos de buscar nosotros, y quitarlo de la cabeza que si ayuno y si oro, Dios me va a dar esto. No, hermano, no piense así. Sí va a haber bendición, claro que sí. Él nos dice que oremos con fe, que pidamos en el nombre de Jesús, que confesemos con fe nosotros. Pero el fondo de todo es que Dios quiere estar con nosotros, quiere tener momentos con nosotros. Así que, mi hermano, yo lo animo a que piense en la oración y el ayuno de esa manera. Piense un momento en el cual usted va a estar cerca de su Dios. Entonces ya no se vuelve sacrificio, es al contrario, se vuelve en algo que se convierte en un hábito saludable, porque usted aprende a caminar con el Señor. Yo le invito a que el próximo viernes esté con nosotros y voy a extender más la enseñanza sobre el ayuno. Y en esta noche no quería extenderme mucho para darles varios conceptos, sino principalmente, que en el ayuno no vamos a convencer a Dios de una cosa u otra, sino que le vamos a demostrar a Él que queremos estar íntimamente con Él, que queremos tener su bendición, que queremos tener esa relación. Y obviamente, ya le digo, salimos nosotros bendecidos en el hecho de que Dios está con nosotros de una manera especial en nuestra vida. Así que le pedimos que se mantenga siempre buscando la palabra, y siempre ponen los hermanos los versículos que hemos estudiado para que usted pueda revisarlos, y a la misma vez lo estamos invitando para que el próximo viernes esté con nosotros, porque vamos a continuar este estudio sobre el ayuno y ahora como la manera práctica en que se acostumbran a hacer los diferentes ayunos que hay, pero a la misma vez siempre pensándolo, hermano,
el ayuno como no algo, como nos dice aquí el Señor Jesucristo, no sea como estos hipócritas que se ponen todos dramáticos para demostrar que están ayudando. No. Que Dios quiere que nosotros estemos en esa intimidad con el Señor para que de esa manera tengamos esos momentos importantes con nuestro Dios y sintamos que nuestra vida camina más y más cerca con el Señor. Ya vemos que diariamente nos piden que oremos por diferentes necesidades. Por eso la oración es tan importante y el ayuno muchas veces viene y nos ayuda aún más para que Dios conteste, pero pensémoslo en el hecho de que eso es lo que Dios quiere, tener con nosotros esa comunicación. Así que lo invito yo para el próximo viernes que esté con nosotros, y el domingo no se olvide que siempre en la iglesia estamos a las 10:30 de la mañana. Va a ser bienvenido. Últimamente hemos tenido una asistencia un poquito más grande y es un gozo ver a los hermanos. Hasta el domingo pasado llegaron unos que todo un año completo no lo habíamos visto, y es un gozo y una alegría. Así que lo esperamos por ahí, ¿no? Siempre desde su hogar esté con nosotros, ahí en Facebook Live, ¿verdad? A las 10:30 de la mañana. Los días miércoles hay clases también a las 7:30 y el viernes a las 8 de la noche. Así que Dios me los bendiga, hermanos.